Yo quiero que veamos en la Escritura lo que nos dice el Señor con respecto a las cosas valiosas donde Él las guarda. Quiero que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 10. Y el apóstol Pablo aquí nos habla acerca de eso. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo del 7 al 10. ¿Ya todos estamos ahí? Téngalo ahí. Vamos a orar y darle gracias a Dios antes de leer este texto. Padre, amado Dios, te damos gracias por este día. Te damos gracias por cada bendición que provees a nuestras vidas, Señor. Gracias por permitirnos llegar a adorarte, Señor. Padre, te pedimos que tú dirijas esta predicación, que seas tú quien hable, que seas tú quien toque nuestros corazones, Señor, nuestra conciencia, y que nos ayude a cambiar, Padre. Ayúdanos a ver en tu palabra, Señor, la necesidad que tenemos de ti. Ayúdanos, Señor, a poder poner en práctica esta verdad, Señor, y que sea notorio a los que no te conocen, Dios. Padre, te damos gracias por tu bendición en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y dice la palabra del Señor así en 2 de Corintios capítulo 4 del 7 al 10. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Dios se complace en mostrar su gloria y su gracia a través de usar vasos de barro. A través de usar un vaso de barro. Lo más frágil, lo más vulnerable, lo que se puede cambiar, para guardar y preservar en ese vaso de barro frágil su tesoro más preciado. Para guardar el evangelio del reino en un vaso de barro. Interesante, ¿verdad? El Señor no busca una fortaleza, no busca una cuestión segura. Él dice, no necesito de eso. Necesito un simple y común y corriente vaso de barro. Para resguardar en ese vaso de barro mi gran tesoro, mi evangelio. Y es así como la gloria de Dios se hace evidente cuando los instrumentos que Dios usa son frágiles, son vulnerables, son desechables, son reemplazables. Y aquí nos muestra el Señor una verdad que nos lleva a nosotros ser personas no orgullosas, que nos lleva a ser humildes. La niña está predicando allá. Entonces vemos esta realidad. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted se considera seguro? ¿Fuerte? ¿Resistente? ¿Cómo se considera usted? Por ahí hay una película, el hermano tiene la leyenda aquí de Marvel. Y recuerdo esa película que habla acerca de Steve Rogers. Los que saben quién es Steve Rogers dirán, bueno, sí, Steve Rogers era el famoso Capitán América. Y ese hombre, antes de ser Capitán América, era un hombre pequeñito, delgado, frágil. Eso que parecía, yo le digo que se parecía a mí cuando yo era joven. Yo era así de delgado. ¿Sí? Que eso que lo cogía una gripa a uno y lo volvía nada. Así como ese hombre. Y entonces Dios escogió así una persona frágil, ¿para qué? Para depositar en esa persona frágil su tesoro más
preciado. ¿Cuál es su tesoro más preciado? El Evangelio, Cristo. Y entonces nosotros vamos a mostrar en el hall de la fama de los vasos de barro, en la Escritura lo dice, uno de esos vasos. Vamos a ir a buscar el vaso de Abraham. El vaso de Abraham. Y si usted se puede dar cuenta, podemos hacer una serie de sermones del hall de los vasos de barro. Pero no vamos a hacer una serie de sermones del hall de los vasos de barro. Vamos a hablar solamente de uno, de Abraham. Y Abraham para nosotros es considerado el padre ¿de qué? De la fe. Y vimos las proezas que hizo Abraham en su vida. ¿Se acuerdan? La palabra de Dios nos recuerda que él, por fe, no le negó a su hijo al Señor. Gracias, hermano. No le negó su hijo al Señor, sino que fue y lo iba a sacrificar. Y justo cuando ella iba a enterrar el cuchillo, el Señor, ¿qué hizo? Lo llamó. Y entonces el Señor provee un carnero para que sea sacrificado en lugar de su hijo. Y Génesis 12, versículo 1 al 3, y hoy nos vamos a ir en retrospectiva en la Escritura. Estamos en 2 de Corintios, pero la Escritura nos está mandando en retrospectiva a que veamos hechos importantes en el principio. Génesis capítulo 12, versículo 1 y 3. Encontramos la promesa más hermosa que el Señor le dio a Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1 y 3. Si tú no tienes una Biblia, lo puedes leer en el antifonal. Ahí está. Génesis capítulo 12, versículo 1 y 3. Y el Señor dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Tremenda bendición que el Señor le dio a un hombre frágil, a Abraham. Dios le promete a Abraham una tierra, le promete una gran descendencia y una gran nación en esa bendición. Y esa bendición que Dios promete a Abraham no solamente lo cubriría a él, sino a ¿quiénes? A su descendencia, y también dice a todas las familias de la tierra. Es maravilloso, ¿verdad? Yo te pongo el ejemplo, ¿qué tal que el Señor nos dijera a nosotros: vas a recibir esa bendición? ¿Tú te imaginas que te prometieran estas cosas tan valiosas? ¿Qué más podrías pedir tú? Una gran descendencia, una bendición para bendecir a las familias de la tierra. Y entonces nosotros nos quedamos así como que pensando, la verdad, pensando esa bendición que Dios nos daría o que Dios nos da. ¿Qué hacemos con ella si somos frágiles? Si somos falibles. Si somos como el Steve Rogers cuando no le inyectaron el suero, que cualquier gripa por ahí lo manda para la cama. ¿Qué pensarías tú? Entonces Dios nos mostró lo que el Señor hizo con Abraham a lo largo de su vida. Esta bendición que Dios le dio en el capítulo 12 la repitió durante mucho tiempo en la vida de Abraham. Fue una promesa firme que él inició y su cumplimiento se daría mucho tiempo después de que se la dio a Abraham. Abraham murió y ni siquiera vio el cumplimiento de esa promesa que el Señor le dio y que inició con él.
Entonces voy a buscar unos textos y quiero que usted me acompañe en su Biblia para que veas cómo el Señor recalcó esa promesa que Dios le estaba dando a Abraham y que era muy valiosa. Génesis 13, versículo 14 y 16. Vamos a hacer un análisis forense de Génesis en la vida de Abraham. Génesis 13, 14, 16. Génesis 15, 5. Génesis 17, 4 al 8. Voy a repetir para los que están copiando y que puedan leer con calma en su casa. Génesis 13, 14, 16. Génesis 15, versículo 5. Génesis 17, capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra del Señor así, ya usted está ubicado en algunos textos que le acabo de dar. Génesis 13, versículo 14 al 16. Y Jehová dijo a Abraham después de que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Génesis 15, versículo 5 dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Génesis 17, capítulo 4 y 8. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. A ti y a tu descendencia les daré una posesión perpetua, toda la tierra de Canaán, de donde ahora andan peregrinando, y yo seré tu Dios. Tremenda bendición que el Señor le estaba dando a este hombre. Pero encontramos por otro lado la flaqueza, la debilidad y la dificultad que tenía este hombre. Dios estaba resuelto en cumplir su promesa en él. Y Dios se lo repitió varias veces. Estas promesas que Dios le estaba dando a Abraham no son como las promesas que los padres le dan a los hijos. ¿Cómo así? Yo escucho padres que le dan promesas a los hijos y les dan esas promesas esperando que sus hijos se les olvide, o que su hijo no toque nuevamente el tema para no cumplir esa promesa. Gracias a Dios, Dios no es como nosotros. Gracias a Dios, Dios, es fiel y es verdadero. Entonces encontramos a este hombre en el cual el Señor le ha bendecido y va a cumplir ese propósito el cual estableció. Entonces, ¿cuáles eran los problemas y dificultades que tenía ese vasito de barro? Entonces vemos que Abraham tenía una serie de dificultades. Esta gran promesa que se estaba dando a él, a este vaso frágil y pequeño, endeble, vulnerable, falible, Dios nos muestra sus flaquezas. Una, Abraham tenía un trasfondo cultural pagano. Él tenía un trasfondo cultural pagano. Ur de los caldeos, del lugar donde salió Abraham. Allá eran paganos. Allá tenían por costumbre sacrificar a los hijos en adoración a sus dioses. Y otra gran cantidad de cosas. Y él venía de esa región perversa. Y Dios lo estaba llamando del paganismo a adorarle a él. Yo le hago una pregunta. Ese Abraham no se ve como usted. Mírese en Abraham.
¿Dios de dónde te llamó? ¿No te llamó del paganismo? ¿No estabas adorando a un Dios que no era Dios? Dios lo tomó, lo sacó del paganismo para llevarlo a la adoración del Dios verdadero. Y ese Abraham es casi igual a nosotros. Nos llama del Señor del paganismo a adorarle a Él. Uno podría decir, Abraham era la persona menos idónea para darle esa bendición. ¿Qué cree usted? Humanamente podríamos pensar así, ¿verdad? Esa es la persona menos idónea para que el Señor le diera esa bendición. Ahora, hágase esa pregunta a usted. Usted es la persona menos idónea para que el Señor le dé esa bendición. Nosotros somos las personas menos idóneas para que el Señor nos dé una bendición tan grande. Para grabar las cosas, la Escritura nos dice que en Génesis 11:30, Sarai, la esposa de Abraham, era una mujer estéril. ¿Cómo tendría una descendencia una mujer que era estéril? ¿Cómo sería de gran bendición esta mujer para las naciones de la tierra si ella era estéril? Y la tensión se agravó un poco porque algunos pueden decir, bueno, era una mujer estéril, joven, se toma unas pastillas de alguna hormona y se mete un tratamiento hormonal que en ese tiempo no había y entonces puede tener unos hijos, ¿cierto? Podríamos pensar así, pero en ese tiempo no había nada de eso. Y para grabar la cosa el Señor nos dice lo más frágil que era. Nos dice, esta mujer, este vaso de barro, frágil, le había llegado la menopausia. Hace rato. O sea, ya no tenía ovulación. No podía tener hijos. ¿Cómo podría tener hijos esta mujer? ¿Cómo se cumpliría esa promesa que Dios había dado en ella? En términos humanos eso era imposible. Y entonces este vaso de barro frágil llamado Abraham, aún con todo y eso que el Señor le repitió varias veces que le iba a dar esa bendición, también tomó atajos para conseguir esa bendición. Por intermedio de su esposa, utilizando algo que era común en su época. Bueno, la mujer no le podía dar hijos, entonces la mujer tenía una sierva. Entonces tomaban a la sierva y se la daban ¿a quién? Al varón, a este hombre, para que tuviera descendencia con la sierva. Y ese sería el hijo de la descendencia. Y ellos cogieron y hicieron esto. ¿Y qué hizo el Señor? Te estás equivocando, eso no es el plan que yo tengo para ti. Tu esposa, la estéril, la anciana, es la que va a dar el hijo de la promesa, no la sierva. Y entonces en 2 ocasiones hace esto Abraham. Eso lo hizo con la sierva. Después dijo una verdad a medias, cuando se fue a Egipto. Dijo, esa mujer es mi hermana, y realmente era su hermana, media hermana, pero también era ¿qué? Su esposa. Entonces, para que no lo mataran, él dijo esa media verdad, y está al final del antifonal, nos dice esto. Y el Señor está mostrándonos y diciendo, miren todas las dificultades que tiene este vasito de barro, mentiroso, anciano, no puede tener hijos la esposa, él también está anciano. Ese es el que voy a escoger yo, ese incapaz, para traer descendencia en la simiente de él. Y entonces vemos la pauta. Dios aquí nos está mostrando que Él pone el tesoro más grande en vasos de barro. ¿Con qué propósito?
para que el cumplimiento de su promesa y la bendición de su promesa no sea tomado como una obra del vaso, sino de Dios que dio la bendición, que hizo la obra y que se encargó de que se cumpliera hasta el final, haciendo que el vaso sea humilde desde que lo escogió hasta el final, y que el vaso de barro le dé la gloria cuando es utilizado en las manos del alfarero. ¿Sí se entiende? En palabras de Pablo nos dice lo siguiente: en el libro de Segunda de Corintios que acabamos de leer, Segunda de Corintios 4, 7, 10, palabras de Pablo. Para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Ese sublime poder viene de Dios y no de nosotros. ¿Cómo podría entonces estar seguro Abraham de que se cumpliría a cabalidad esa realidad en su vida? ¿Cómo nosotros podemos estar seguros y tener la confianza de que Dios va a obrar en nuestra vida y va a cumplir esas promesas que Él nos ha dado? En la misma historia, en Abraham, encontramos la respuesta. Génesis 15, versículos 7 y 8, puede ir a su Biblia. Génesis 15, versículos 7 y 8. Dice la Escritura: y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredad esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que le he de heredar? Él estaba pidiendo que el Señor le indicara, que le diera seguridad. Y el Señor les da. ¿Cómo puedo estar seguro de que esto ocurrirá en mi vida? ¿En qué puedo poner mi confianza de que esto que tú me estás diciendo se va a dar? ¿Y sabe qué hizo el Señor? Algo que de pronto nosotros no entendemos hoy, pero que Abraham sí entendió en su época. ¿Sabes qué hizo Dios? Génesis 15, versículo 9, ves a tu Biblia. Para nosotros eso es extraño, lo que hizo Dios al dar la respuesta. Para Abraham no, eso era parte de su cultura y él entendía muy bien lo que el Señor estaba haciendo. Mira, dice la palabra de Dios en Génesis 15, versículo 9. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y también un palomín. ¿Usted qué piensa cuando yo le acabo de leer eso? No entiende, ¿verdad?, lo que el Señor le está queriendo indicar a Abraham. El Señor le estaba respondiendo a Abraham con un pacto. Y Abraham ya sabía que, al pedirle esos animales, sabía qué tenía que hacer. El Señor me está respondiendo y me está diciendo que va a hacer un pacto. Abraham entendió enseguida cuál era el propósito que Dios estaba haciendo con él. Y Dios estaba haciendo un pacto. Y leemos nosotros en la Escritura que hizo Abraham con esos animales. Y entonces nosotros, poniendo el ejemplo, ese ejemplo, tengámoslo ahí, es como cuando usted se casó. ¿Quiénes están casados aquí? Levanten la mano. ¿Cierto? Fuimos a la notaría, obligados. ¿Cierto que no fuimos obligados? Fuimos por amor a la notaría. Y en la notaría el notario abrió un libro, dio unas palabras, hizo un registro y después dijo: firme aquí esta sentencia. Y va a quedar unido de por vida. Ya sabe, va a quedar unido de por vida. ¿Y usted qué hizo? Firmó. ¿Cierto? Usted firmó un pacto con su pareja. Véala bien. Yo la estoy mirando desde aquí.
Vea la pareja que tiene a su lado, de por vida. Esa pareja de por vida. Y entonces el Señor estaba haciendo un pacto así como la notaría, pero en ese tiempo era con animales. Y entonces trae los animales y Abraham los parte por la mitad y pone los pedazos de un lado y de otro. Y este hombre quedó tan cansado que se durmió. Imagínate usted tomar una becerra de 3 años, una becerra más o menos es como así, de grande, y la vas a cortar por la mitad y vas a dividir esos pedazos. Eso cansa. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que cansa? Entonces este hombre quedó dormido. Génesis 15, 17 y 18. Se observan los animales partidos ahí y sucede esto. Sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Interesante, ¿verdad? El Señor hace un pacto con Abraham. Antes de continuar voy a hacer un paréntesis aquí. Y tenga presente esto. ¿Usted dónde ha escuchado que se dice el río Éufrates y el río de Egipto? ¿Dónde lo ha escuchado usted? En Génesis. ¿Y qué había en Génesis en ese lugar? El Edén. ¿Y en el Edén qué había? Estaba la presencia del Señor. Estaba un jardín majestuoso para que el Señor obrara y trabajara en ese lugar, y el Señor y el hombre lo puso ahí, Adán y a Eva, y ellos tenían relación con Dios directa, relación entre ellos, relación con la naturaleza. Pero eso se perdió por el pecado. Y el Señor hoy nos está diciendo, y le está diciendo a Abraham, le está hablando de un lugar geográfico, y le está diciendo, en ese lugar geográfico, desde el río Éufrates hasta el río de Egipto, te voy a llevar nuevamente al Edén. Te voy a llevar nuevamente al Edén. En mi pacto va a estar que tú regreses al Edén y que vas a tener conmigo allí. Vas a ser una nueva creación. Yo voy a estar contigo y me voy a relacionar contigo directamente. Y restableceré la relación que tú tenías conmigo, contigo mismo, con tu prójimo y con la naturaleza. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Abraham y el Señor le estaba revelando a Abraham el pacto de gracia. Y ahora sí retomamos nuevamente y cierro ese paréntesis y usted puede estudiarlo, lo invito a que lo estudie cuando esté en su casa. Se acabó de sellar el pacto con Abraham. Cuando las dos partes caminaban en esos pactos, se automaldecían, diciendo, si yo incumplo, me va a pasar lo que le pasa a estos animales. Entonces vemos que se automaldecía el que hacía el pacto y lo incumplía. ¿Quién estaba haciendo este pacto? El Señor, solamente el Señor. Abraham es arropado por la gracia. Y Abraham no se automaldice. Y entonces el Señor le estaba diciendo a Abraham, esta promesa que acabo de hacer contigo, la voy a cumplir. La voy a llevar a cabo. Y sella ese pacto. Ahora Abraham no se automaldijo, como dije anteriormente. Fue solo Dios el que lo hizo. Y entonces vemos que lo hizo en una forma de un horno humeante. ¿Tú te das cuenta lo que el Señor hizo? Dios en su gracia estuvo dispuesto a guardar a Abraham.
asegurar el cumplimiento de esa promesa. Inclusive prometió a punto de automaldición con tal de hacer realidad lo prometido. ¿Eso no te recuerda unas palabras que Pablo dijo y los apóstoles dijeron? ¿Quién se hizo maldición en una cruz? Cristo Jesús. ¿Por quién? Por nosotros. ¿Y por qué lo hizo? Por gracia y amor, con la misma que le mostró Abraham allá en aquel tiempo. Porque Abraham era un vaso de barro, igual que tú y yo, endeble, desechable, insignificante. Pero él quería guardar en ese vaso de barro todo su preciado tesoro, su gracia. Y ahora ve a Abraham el inicio del cumplimiento, cuando nació de manera extraordinaria, milagrosa, de la estéril, su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Y del hijo de la promesa, ¿quién viene? A los que no les gusta la genealogía, los voy a invitar a que le cojan el gusto. Mateo capítulo 1, versículo 1, tabla genealógica ¿de quién? De Cristo Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de Abraham. El Señor escogió a ese hombre frágil para traer de su descendencia la encarnación de su Hijo, Jesucristo. Jesucristo es el cumplimiento pleno de la promesa. ¿Quién nos llevará a quién? A estar con Él, en el lugar que Él preparó para gozar de todas las bendiciones que Él nos dio. Y mira lo que dice un texto bíblico que tú encuentras en el libro de Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11, cuando nos habla de Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. A través de su vida, ministerio, muerte y resurrección, el Hijo de Abraham, el Hijo de la promesa, Jesucristo, nos ha llamado y nos ha hecho una nueva creación. Y ha depositado en nosotros, ¿qué? Su precioso tesoro. ¿Cuál es su precioso tesoro? El Evangelio, que nos habla de Cristo y que nos muestra a Cristo. El reino de Dios es anunciado a nosotros hoy. El Evangelio de Jesucristo está en nosotros hoy. Apocalipsis 5:9, mira lo que dice. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Quién fue inmolado? Cristo. Y con su sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. ¿No te suena familiar con lo que el Señor le dijo a Abraham? ¿No ves el cumplimiento de lo que el Señor le dijo a Abraham en lo que está diciendo con Cristo? Esta es la promesa de Dios cumplida en la vida y persona y obra de Jesucristo. Abraham fue humilde. Abraham no hubiera podido aportar mucho al cumplimiento de esta promesa y nos lo mostró a través de su vida. No hubiera podido aportar ni un grano. ¿Sabes cuánto nosotros aportamos a esa promesa en la cual nos incluyeron por gracia y por su misericordia? No aportamos nada. Yo diría que lo único que nosotros aportamos es pecado.
Aportamos nuestro pecado y el Señor nos lo quita. Entonces nuestra confianza debe estar puesta en el Dios de nuestra salvación, en el Señor Jesucristo. Así como a Abraham le fue contado por justicia porque creyó en aquella promesa que vio de lejos, en que esa descendencia de él vendría, ¿quién? El Mesías, el que lo llevaría ¿a dónde? Al lugar establecido por Dios para darle gloria y honra por la eternidad y para gozar de él para siempre. Por eso en este día nosotros decimos nuestra confianza no está puesta en ¿quiénes? En nosotros, porque somos vasos de barro, falibles, infieles, desleales, con un Dios santo. Por eso la Escritura nos dice a nosotros que la buena obra que Él comenzó en nosotros la va a perfeccionar ¿hasta cuándo? Hasta el final, hasta cuando el libro sea leído, hasta cuando Cristo venga. Y le damos gracias al Señor por su obra maravillosa, porque en ella nos incluyó por gracia, así como lo hizo con este hombre, Abraham. Entonces debes de reconocer tú, hermano, que eres un hombre frágil, un hombre vulnerable, que necesita del Señor todos los días de tu vida. No creas que has alcanzado un nivel espiritual más amplio que los demás. Estás en pañales. No has puesto el primer escalón. El Señor nos ayude a poder entender y tener clara esta verdad en nuestras vidas. Bendito Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque tú nos muestras el Evangelio y nos muestras lo maravilloso que es, lo grande que es, lo valioso que es. Te damos gracias, Señor, porque tú no escatimaste a tu Hijo, Señor, unigénito. Y nos lo diste, Señor, en propiciación por nuestros pecados. Nos lo diste por rescate, para darnos vida, Señor, al lado tuyo. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has hecho una nueva creación. Te damos gracias, Dios, porque nos has cambiado con un propósito y es darte a ti toda la gloria. Te damos gracias, Señor, porque no fue en vano que tú nos llamaste. Nos llamaste para que lleváramos fruto. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a cada uno de nosotros a poder dar ese fruto, Señor, sin egocentrismo. A dar ese fruto con amor, con gracia y con misericordia. Te damos gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén.